resúmenes de la luz. Nuestro objetivo es comparar si la luz solar influye en el crecimiento del frijol. Sabemos que las plantas realizan un proceso llamado fotosíntesis, donde la transforman la luz del sol en energía. Esa energía les permite crecer, producir hojas y mantenerse saludables. Nuestra pregunta de investigación es: ¿cómo influye la exposición a la luz solar en el crecimiento del frijol comparado con el que crece en la sombra? Nuestra hipótesis dice que si un frijol crece expuesto a la luz solar, entonces su desarrollo será mayor que el de un frijol cultivado en la sombra. Por la luz es esencial para la fotosíntesis que le da energía para crecer. Para comprobar nuestra hipótesis vamos a usar dos frijoles del mismo tipo, dos vasos con tierra, agua y una regla. Colocaremos un frijol en un lugar con luz solar directa y otro en un lugar con sombra, regando ambos por igual todos los días durante aproximadamente 2 semanas. Nuestra variable independiente será la cantidad de luz solar, porque es el factor que vamos a modificar. La variable independiente será el crecimiento del frijol, porque depende de la cantidad de luz, y las variables controladas serán el tipo de frijol, la cantidad de agua, la tierra y la temperatura. Esperamos que el frijol que reciba luz solar crezca más rápido, tenga más verdes y desarrolle más fuerte, mientras que el frijol que esté en la sombra probablemente crecerá más lento y con hojas más pálidas. Con base en nuestra hipótesis, creemos que la luz solar será el factor determinante en el crecimiento del frijol. Una vez que tenga los resultados, los analizaremos para confirmar o rechazar nuestra hipótesis. Con este experimento esperamos demostrar la importancia de la luz solar en el crecimiento de las plantas. Nuestro objetivo es observar. Ahora vamos a exponer la manipulación de nuestras variables en el experimento. Nuestro objetivo es observar cómo la cantidad de luz afecta el desarrollo de las plantas. Para comprobarlo, plantamos dos frijoles, uno expuesto a la luz solar y otro colocándolo a la sombra. En este experimento estamos aplicando el tema de manipulación de variables, lo que significa cambiar un factor para observar sus efectos sobre otro. Esto nos ayuda a entender mejor el fenómeno de la fotosíntesis, ya que la luz es esencial para que las plantas produzcan su alimento. La variable independiente en nuestro experimento es la cantidad de luz solar, es decir, nosotros manipulamos si el frijol está expuesto a la luz o si está en la sombra. Ese cambio lo hacemos de forma intencional para ver cómo influye en el crecimiento. La variable dependiente es el crecimiento del frijol. Esta variable depende de la cantidad de luz que reciba cada planta. Lo medimos observando el tamaño del tallo, el color de las hojas y el número de hojas que produce cada frijol. Las variables controladas son todos los demás factores que mantenemos iguales en ambos frijoles. Por ejemplo, usamos el mismo tipo de frijol, la misma cantidad de agua, la misma cantidad de tierra, el mismo tipo de vaso y los observamos durante el mismo tiempo, el mismo número de días. Esto es importante para que el experimento sea justo y los resultados sean confiables. Justificación de la manipulación. Manipulamos la luz porque es el factor más importante en el proceso de fotosíntesis. Sin luz las plantas no pueden producir glucosa ni energía para crecer. Así podemos comprobar experimentalmente la relación entre la luz solar y la fotosíntesis. Lo que esperamos observar. Esperamos que el frijol que recibe luz solar directa crezca más rápido, tenga hojas más verdes y sea más saludable. En cambio, el frijol que está en la sombra probablemente crecerá más lento y tendrá un color más pálido debido a la falta de luz para hacer la fotosíntesis. En conclusión, la manipulación de variables nos permite comprobar cómo la luz solar influye directamente en el crecimiento de las plantas. Este experimento nos ayuda a entender mejor la importancia de la luz en la vida de los seres vivos y cómo la ciencia utiliza las variables para descubrir fenómenos entre fenómenos naturales. Ahora vamos a explicar cómo va nuestro experimento. Ya lo Ok, son tres. Y ahora pues estamos jugando con las variables para ver si el frijol se ve afectado a los cambios de humor. Nuestro objetivo es analizar el efecto de la luz solar en el crecimiento del frijol. Y ahora le vamos a explicar la recolección de nuestros datos.
de la primera semana, al día 12, 13 por ahí, al frijol de la sombra le empezaron a salir hongos. Lo más seguro que puede ser porque la tierra en la que puso, yo no la puse, le dije a mi mamá, ¿me puedes ayudar? Porque ando ocupado, estaba en otro lado. Y ya mi mamá lo hizo y lo puso en arena, no lo puse en tierra. Y se quedó la humedad. Y pues lo estaba regando, pues, igual que al de la sombra, nomás que al de la luz, nomás que al de la sombra lo regaba cada 2 o 3 días por lo mismo. Y pues se llenó de hongo, yo me imagino por lo mismo de la humedad. El del sol le salió una matita como aquí así, pero por lo mismo de que era arena, se secó, se murió el frijol. Ya cuando pasó eso, tiré los dos vasos de frijol, agarré tierra de una maceta y los puse ahí. Y ya los dejé ahí y no tomé anotaciones durante una semana y media más o menos. No salieron los frijoles de todas maneras. Bueno, yo con los frijolitos, a la primera semana, los 2 vasos, tanto el del sol como el de la oscuridad, ya estaban crecidos. Aproximadamente el frijol de la sombra medía unos 6 a 5 centímetros y el de la oscuridad ya está un poco más grande. Supongo que eso fue porque al no tener luz solar crecía lo más claro que podía para encontrar sol, aunque fuera de un color más blanco, porque al no tener la suficiente cantidad de sol para realizar la fotosíntesis, era de un color amarillo su tallo y sus flores, sus hojas también. Pues yo cuando lo planté, el tercer día en el del sol empecé a notar que ya estaba creciendo, bueno, empezó a brotar. Y el del sol, y el de la sombra, como no tenía para lo de la fotosíntesis, pues todavía no creció. Hasta el 4.º día ya empecé que también brotó. Y el del sol empezó a crecer menos de 1 centímetro cuando vi que se empezó a poner triste, no sé si porque le echaba mucha agua, no sé, y pues ya no sirvió. Como en la segunda semana, pues ya no creció, se puso triste. Y el de la sombra, como que con la humedad se consumía, se empezaron a salir hongos, así que pues no funcionó mucho. Bueno, pues el mío, me voy a explicar del frijol de la sombra, pues pasó el día 2, 3, 4, pues como saben, a veces al tercer día se notan cambios y pues no se notaba ningún cambio. Ya el 6.º día, cuando fui para echarle agua otra vez, me di cuenta que pues que se había puesto como, había salido pelusa y así se había puesto como negro y pues lo tuve que volver a hacer. Pues el del sol tampoco le notaba ningún cambio, se notaba pues como que raro, se veía como aguado así raro. Y pues lo dejé, dije a lo mejor va a crecer. Pues como al día 13 mi mamá me tiró el frijol, pero solo tiró el vaso, pero se le salieron los frijolitos y pues yo pienso que se los llevaron los pájaros. Y ya pues lo volví a hacer igual que el de la sombra. Y pues parecía como el del sol, como que ya después, como el tercer día que le iba a salir algo, pero pues tampoco le salió nada. Y pues ya no sirvió y el de la sombra pues también se volvió a hacer igual, pues le salió. Yo mi frijol como al 4.º día, pues, el de sol empezó a brotar y el de sombra pues se secó. Le salieron hongos y se secó y lo volví a plantar y tampoco no volvió a funcionar porque estaba en la sombra y el de sol sí creció como 20 centímetros y le salieron hongos. Bueno, yo
Entonces son cuatro exposiciones. ¿Cuatro? Ok. Bueno, no la pudimos mostrar la gráfica, bueno, las dos gráficas que hicimos, pero elegimos la gráfica lineal, ya que a mi parecer sería mucho más fácil para nosotros explicarla, tanto como para mis compañeros entenderla. ¿Esa la mostraré por separado o si es más fácil la mostraré al grupo? Yo hice, bueno, hicimos En el grupo, puedes mandarla al grupo. dos gráficas, una donde exponía el crecimiento de los frijoles del sol y otra del frijol de sombra. Bueno, a varios de mis compañeros, como no les creció o tuvieron inconvenientes, solo mostré la relación de cuatro de mis compañeros, que son Valeria, Mauricio, yo y mi compañera Zaira. Hubo muchas diferencias en la gráfica, porque varios se quedaron en cero y por ejemplo yo, que a mí sí me creció, sí hubo una diferencia o una elevación en lo que es el resto de la gráfica. Y ahorita se las van a mandar al grupo. Por eso le elegí. Bueno, también la tarea 18, que venía básicamente Interpretación de los resultados del análisis de datos. Entonces son 5. decía la interpretación, por lo que ahorita que lo mandan al grupo pueden notar el cambio que tuvimos o el crecimiento que tuvo conforme los días cada uno de nuestros frijoles. Y ahora la conclusión. Después de realizar nuestro experimento, llegamos a la conclusión de que el 6. luz solar influye directamente en el crecimiento de las plantas, ya que permite que se lleve a cabo el proceso de fotosíntesis, mediante el cual las plantas producen su propio alimento y energía para desarrollarse. En nuestro caso, el frijol estuvo expuesto a la luz solar. Presentó un crecimiento mayor, hojas color verde intenso y un tallo más fuerte. A la mayoría de mis compañeros se les quemó el frijol que estuvo expuesto directamente al sol. Por el contrario, el frijol que se mantuvo en sombra tuvo un crecimiento más lento, hojas pálidas amarillentas y menor firmeza. No a todos nos pasó lo mismo, a unos les creció más rápido que del sol. Esto confirma nuestra hipótesis inicial, que proponía que un frijol crece mejor cuando recibe luz solar directa que cuando está en la sombra. Durante el experimento también comprobamos la importancia de las variables. La variable independiente fue la cantidad de luz solar porque fue el factor que modificamos. La variable dependiente fue el crecimiento del frijol porque dependía de la luz. Y las variables controladas fueron el tipo de frijol, la cantidad de agua, la tierra y el tiempo, las cuales mantuvimos iguales para tener resultados justos. Finalmente comprendimos que manipular correctamente las variables es clave para obtener conclusiones confiables en experimentos científicos. La luz solar resultó ser un elemento fundamental para la vida y el desarrollo de las plantas, ya que sin ella el proceso de fotosíntesis no se realizaría adecuadamente. Las plantas necesitan luz para crecer. Sin luz, su desarrollo se detiene. La fotosíntesis es esencial para la vida vegetal y para mantener el equilibrio del ecosistema. Se nos está faltando tener dudas. Muy bien.